que hacer, declaró. Eso quiere decir que Jesús se conducía por un reloj profético. ¿Correcto? Muy bien, vamos a ver ahora de qué trata Apocalipsis 11. Tiene que ver, dijimos la semana pasada, como un pequeño adelanto que hice, con la última proclamación del Evangelio al mundo entero. Y aquí se va a hablar de un símbolo que está siendo muy manejado por varias iglesias en estos días. Y va a salir la duda de nuestras cabezas. Los dos testigos es el título del tema de hoy. ¿Quiénes son los dos testigos? Hay gente que anda diciendo por ahí que han visto a los dos testigos, ¿no? Que han bajado en tal ciudad, han llegado a tal sitio y están proclamando el mensaje de que ya llegó el fin del mundo. ¿Serán esos los dos testigos? ¿A quién se refiere la Biblia con los dos testigos? Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 en adelante. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. ¿Qué cosa es una caña o vara de medir? ¿Con qué nombre le conocemos nosotros? Una regla, ¿correcto? Con una regla nosotros medimos. Las reglas son varas de medir. Así que entonces aquí se le dio una regla a un ángel para que tuviese que medir ¿qué cosas? Vamos a ver. Mateo 7:2, después vamos a leerlo. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. ¿Qué cosa tenía que medir con la caña? El templo de Dios. ¿Cómo se puede medir el templo de Dios? ¿Qué cosa es el templo de Dios? Vamos a ver. Analicemos primero de qué se trata esta caña de medir. San Mateo capítulo 7, versículo 2. Ahora sí leemos. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. O sea, que el medir está relacionado con hacer ¿qué cosa? Juicio. Entonces, cuando se está hablando de medir acá el templo, quiere decir que iba a empezar el juicio sobre el templo. ¿Está claro? Se le iba a medir para ver si el templo estaba de acuerdo con lo que Dios quería de él. Ahora bien, ¿qué es el templo? En el pasado los judíos tenían un templo, ¿no es cierto? Ese templo, que primero era un santuario, que Dios le mandó a hacer a Moisés en el libro de Éxodo 25:10. Me harán un santuario y habitaré entre ustedes. Más adelante ese santuario se convirtió en el templo que hizo Salomón, ¿correcto? Pero después de eso, cuando fue destruido el templo de Salomón, se levantó el templo de Zorobabel. Y luego de eso viene el templo de Herodes, que fue solo una renovación, un arreglo del templo de Zorobabel, ¿correcto? Ahora, este templo para los judíos era sumamente importante. ¿Por qué? Porque para los judíos en el templo estaba todo el centro de su creencia. Dentro del orden de los muebles que estaban en el templo, donde estaba el arca del pacto que tenía la ley de Dios, donde estaba el altar del perfume, el candelabro y la mesa de los panes de la proposición, el altar del holocausto y la fuente de bronce, todo eso era su sistema de orden, de leyes, y allí funcionaba el centro mismo del gobierno de la nación judía. ¿Quiénes estaban dentro de ese templo? El Sanedrín. ¿Quiénes eran el Sanedrín? Eran los que dirigían la nación. Recordemos que la nación judía, para tener un gobierno político, estaba regido ese gobierno político por el Sanedrín, tanto político como religioso. Muy bien. ¿Eso qué significaría? Medir el templo significaría medir la organización judía en este caso. ¿Con qué se le iba a medir? ¿Cuál era la regla de medir? Isaías capítulo 8, versículo 20. Esta es la regla que Dios utilizaba para medir al pueblo, a la ley y al testimonio.
Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha, ¿qué dice? Amanecido. Ahora, ¿esto qué cosa significaría? Que el templo de Dios, es decir, su organización, su sistema, debe ser medido con la ley y con el testimonio de la palabra de Dios. Ahora, analicemos estas dos cosas. ¿Qué cosa es la ley en la Biblia? ¿A qué se le llama la ley? A los 10 mandamientos, ¿correcto? Los 10 mandamientos estaban explicados en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a través de derechos, de estatutos y de preceptos, ¿correcto? Fíjense en esto, para que tengan una idea y la puedan comprender. En el Perú tenemos una ley que es la ley madre. ¿Cómo se llama esa ley madre? La ya está. La Constitución en este caso para ellos eran los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Eso es lo único que Dios escribió con su dedo. Todo lo demás de la Biblia ha sido una inspiración a los santos hombres de Dios y ellos escribieron de acuerdo con su manera de expresión. ¿Correcto? Así que las palabras que encontramos en la Biblia son inspiración de Dios, pero son escritas por seres humanos, que simplemente recibieron la conducción divina. Así. Muy bien. Ahora, todo lo que está aparte de los 10 mandamientos, comenzando por los primeros 5 libros de la Biblia, llamados el Pentateuco. ¿Correcto? ¿Por qué Pentateuco? Penta 5, los primeros 5 libros de la Biblia, por eso se llama Pentateuco, ¿ya? Ahora, en esos 5 libros se explica la ley de los 10 mandamientos para el tiempo de Moisés, ¿correcto? Génesis capítulo 26, versículo 5, miren lo que dice allí, para que tengamos la idea clara. Por cuanto oyó Abraham mi voz, su palabra de Dios, y guardó, ¿qué cosa? Mi precepto, aparte mis mandamientos y aparte mis estatutos y finalmente entonces está comprendido no solo de la ley de los 10 mandamientos, sino de los estatutos y preceptos, ¿correcto? Normas. Ahora, como ya conocemos qué es la Constitución acá en nuestro país, aparte de la Constitución, los que conocen de derecho, no me van a dejar mentir, existen los estatutos, los códigos, las normas, ¿correcto? ¿Para qué son todos esos libros? ¿Ustedes han visto la Constitución? ¿De qué grosor es nuestra Constitución? A veces la tenemos en una revistita nomás, ¿no? Cualquiera la puede cargar y hasta a veces en un libro pequeñito la han sacado, ¿no? Una revistita. Pero cuando ustedes van a un abogado, le encuentran cantidades de libros que dice estatutos, ¿no? Código penal, código civil, tremendos libros que parecen Biblias. ¿Ah? ¿Por qué tan gruesos esos libros y tan delgadita la Constitución? Porque la Constitución solamente es la parte teórica. Como decir, no robarás. Pero para no robarás hay un libro completo que explica qué cosa es robar. Desde el intento hasta el propósito hecho y realizado. ¿Está claro? Muy bien. Así también es la Biblia. La Biblia es la explicación de la ley de los 10 mandamientos, ¿correcto? Con esa ley y con la explicación de esa ley, la explicación de la ley, ¿saben qué se llama? El espíritu de la ley, ¿correcto? Por ejemplo, aquí en nuestro país, aparte de la Constitución, está el espíritu de la Constitución, que ya les he dicho que son esos libros por esos. Así también en la Biblia, el espíritu de la ley es todo lo que está escrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que cuando alguien dice así, la letra mata, se está refiriendo a la ley, a la parte teórica. El espíritu da vida, se está refiriendo ¿a qué? A todo lo demás que está en la Biblia. Así que, hasta aquí, para no hacer esto demasiado extenso, porque no es nuestro tema, solo la profecía, pero esto es para que entiendan.
la Biblia, este libro que ustedes tienen en su mano, es la letra y el espíritu. ¿Correcto? ¿Quieren ustedes oír al Espíritu de Dios? ¿Dónde lo escuchan? Aquí está. Ese es el Espíritu de Dios. ¿Correcto? Él es una persona porque es el que ha inspirado, pero esto es su inspiración. Aquí está. La palabra espíritu, ¿de dónde proviene? ¿Qué significa espíritu? En el original, ruach. Ruach significa ¿qué cosa? Aire, soplo, viento, aliento. Entonces, el aliento del espíritu, es decir, las palabras, porque las palabras son aliento. Lo que yo estoy hablando ahorita es aliento mío, ¿no es cierto? Ya. El aliento de Dios, ¿dónde está? Esto fue lo que sopló Dios en la nariz de Adán y le dio vida. Por eso Jesucristo, refiriéndose a esto, miren lo que dice, San Juan capítulo 6, versículo 63. Es necesario que se entienda primero la simbología bíblica, si no ustedes no van a poder entender el mensaje. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué cosa dice que son las palabras de Cristo? Espíritu y vida. Ya está. Ahora, con toda esta palabra, con la ley, más el espíritu, que es conocido como el espíritu profético. Apocalipsis 19:10. Mira lo que dice ahí. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy siervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la ¿qué? Ahora, el testimonio, porque hemos leído dos cosas al inicio, a la ley y al testimonio, la vara de medir, la regla. El espíritu, el testimonio, que es el espíritu profético. ¿Y el espíritu profético desde cuándo viene? Desde el primer profeta, desde Moisés, ¿correcto? Que escribió, estamos hablando. Porque el primer profeta ya sabemos que es Enoc. Ahora, profeta humano, obviamente, ¿no? Ahora, escuchen esto. El espíritu profético que está en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es parte de esa vara de medir. Lo que significa que para medir el templo de Dios, el sistema de organización de la iglesia, lo medimos ¿con qué? Con la ley y los profetas. ¿Dónde encontramos eso? ¿Cuántos tienen este libro en la mano? Casi todo el mundo. Casi digo porque hay algunos que no les gusta ni comprarse la Biblia, ¿no? Tanto se han llenado la cabeza de prejuicio que llegan a ignorar parte de lo que debe ser el conocimiento humano. Porque leen de todo, pero no quieren leer la Biblia porque dicen, no, eso es para los religiosos, dicen, no, esa es la gran mentira, ¿no? Ahí está la ignorancia. Porque la Biblia no es para los religiosos, es para el mundo entero. Y el que sigue lo que dice la Biblia, recién se religa. ¿Correcto? ¿Qué cosa significa religión? Significa religar. Religar significa juntar. ¿Juntar qué? Juntar a todos los que piensan igual que lo que dice el libro. Entonces, todos los que siguen las enseñanzas de este libro recién se religan, forman una ¿qué? Religión. ¿Correcto? Pero este libro no es para los religiosos, es para los que quieren conocer la verdad y recién después de eso se vuelven ¿qué cosa? Religados, se juntan, eso es todo. Muy bien. Ahora, siendo así, con este libro tú tienes que probar a todos los sistemas de iglesia para poder descubrir cuál es el sistema de organización de Dios. O sea, si alguna iglesia te dice a ti, no necesitas de leer este libro, no necesitas de estudiarlo, tú solo cree en Jesús, te acaban de quitar ¿qué cosa de las manos? La regla con la cual tú te vas a dar cuenta si es verdad lo que te están diciendo o si te están mintiendo. ¿Te diste cuenta? Cualquier iglesia que descarte a la Biblia
ya sea por tan solo palabras y espiritualice la vida del cristiano, inmediatamente es una iglesia falsa. Tiene que estar guiada por la Biblia. Si hay alguna iglesia que solo toma la mitad de la Biblia, el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, es una iglesia falsa. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Sigamos leyendo. Volvemos a Apocalipsis 11. Me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. 1. Y el altar. ¿A qué representa el altar? ¿Ah? ¿Se acuerdan ustedes los altares que se hacían en el pasado para matar el corderito? Ya. ¿A qué representa ese altar? Vamos a ver. Libro de Primera de Reyes 18, 30 al 32. ¿A qué representa el altar? Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló, ¿qué cosa? Ahí está. Vamos a ver qué es eso. Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, verso 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. ¿A qué representa el altar? Ah, interesante. 12 piedras que representan a las 12 tribus de Israel, de Jacob. Ahora bien, el número 12 presentado en este altar, donde se pone el sacrificio del animal, nos recuerda tanto a las 12 tribus como a los 12 apóstoles. Lo que significa que el altar de Jehová representa a la palabra de Dios, donde se quema el sacrificio del pecado. ¿Correcto? Jeremías capítulo 23, verso 29. Miren lo que significa el fuego. Por eso hay que entender la simbología. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová? ¿Dónde se enciende el fuego para el holocausto? Sobre el altar. El altar es el altar de la verdad. ¿Por qué? Ahora voy a decir por qué. ¿De dónde viene el Antiguo Testamento? ¿De dónde viene el Antiguo Testamento? ¿Ah? De las 12 tribus. ¿Quiénes escribieron el Antiguo Testamento? ¿No fue acaso el Israel antiguo? Claro que sí, de ahí salen los profetas. Entonces, cuando se menciona aquí las 12 piedras del altar, más particularmente se refiere al Antiguo Testamento. Por eso es que recién en Apocalipsis se dice, mide el altar. ¿Mide qué cosa? ¿Qué cosa había que medir? ¿El Antiguo? ¿Por qué? Porque recién el Nuevo Testamento iba a compilarse para el año 300 después de Cristo. Entonces, la medida de la verdad tenía que ser del Antiguo Testamento. Mide el altar, mide la verdad que se está predicando. Ahora fíjate en esto. Aparte del sistema organizado de una iglesia, ¿qué es el sistema organizado de la iglesia? Para que entendamos, es la estructura administrativa del templo de Dios, ¿no es cierto? Comparemos, ¿nuestra iglesia tiene un sistema administrativo? Sí. La asociación general, las divisiones, las uniones, las iglesias locales y distritales y los grupos pequeños. Todo eso forma, ¿qué cosa? La estructura del sistema organizado de la iglesia. Y se nos dice que toda nuestra estructura tiene que estar de acuerdo ¿con qué? Con lo que diga este libro. Si nuestra iglesia, en su organización administrativa, no va de acuerdo en algo con este libro, entonces hay peligro de que no sea la iglesia verdadera. ¿Te diste cuenta? Por eso solo con este libro conoces si una organización eclesiástica es de Dios o no. Muy bien. En segundo lugar, tenemos un mensaje para predicar al mundo, ¿no es cierto? Todas las iglesias tienen que tener un mensaje.
porque no existe mensajero sin mensaje. ¿Está claro? Si se levanta una iglesia, tiene que tener algo para predicarle al mundo. Se levantan varias iglesias que dicen, nuestro mensaje es predicar la cruz de Cristo. Sí, todos sabemos que se predica la cruz de Cristo, pero ¿qué cosa nos quieres avisar sobre eso? Y unas iglesias dicen, tenemos que darle al mundo el mensaje de que ya no hay ley y que ya no hay pecado, que Cristo ya acabó con todo el pecado y que somos libres. Muy bien. Se levanta otro y dice, lo que tenemos que predicar al mundo es que Jesucristo no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios, sino que solamente es una fuerza activa y Jesucristo es un simple profeta. Se levanta otro que dice, tenemos que predicar que existe un mundo de los espíritus, donde todos al morir se van allí y allí se casan para tener hijos por toda la eternidad, no paran de tener hijos. Otro se levanta y dice, aquí nosotros enseñamos simplemente que hay que adorar a María, hay que adorar a los santos y hay que seguir los sacramentos. Se levanta otro que dice, aquí predicamos los mensajes de los 3 ángeles y decimos al mundo que la hora del juicio ha llegado y que Cristo ya viene pronto. Muy bien, escuchamos como a 5 o 6 creencias hasta ahí, ¿no es cierto? Ahora hay que probar cuál de ellas está acorde con qué. ¿Se dan cuenta? Solo con la Biblia podemos probar esto. Hay personas que para poder encontrar la verdad, ¿saben qué hacen? Se van iglesia por iglesia a escuchar, a ver qué predican. Voy a escuchar y ahí voy a saber qué cosa es verdad. Y para su mala suerte, cuando llegan a esa iglesia, el que predicó ese día es alguien que ni siquiera sabe su propia doctrina. Y él se va con esa idea y dice, yo fui a los adventistas y escuché que predicaban así, no les creo por eso. Cuando justo ese día tocó un pastor que no sabía ni siquiera dónde estaba parado. ¿Se dan cuenta? Es que así no se prueba la verdad. Ahora, son casi 88.000 iglesias en toda la tierra. ¿Cuántos años de tu vida necesitas para ir a las 88.000 iglesias y ver cuál es la verdadera? No te va a alcanzar la vida. Antes de eso ya te han enterrado. Así que así no se busca la verdad. ¿Cómo se busca? Primero, tomas la regla y con la regla mides la tela. Pero si tomas la tela y quieres medir la regla, estás haciendo las cosas al revés. ¿Está claro? Entonces, al agarrar la Biblia, ya sabes que es verdad. Y donde vayas, lo primero que tienes que conocer es qué doctrinas tiene la iglesia. Cuando veas las doctrinas de esa iglesia, como has leído este libro, vas a saber reconocerla. ¿Te diste cuenta? No es complicado. Y eso te puede tomar horas, simplemente horas para saber quién es quién. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, cada iglesia tiene un mensaje y el altar que es su mensaje tiene que ser medido ¿con qué? Con la vara. Aquí está. Este libro va a decir cuál de las predicaciones es la verdad y cuál es mentira. Si este libro me dice a mí que alguien tiene la verdad, ahí me quedo. No voy a estar mirando, a ver, en esta iglesia, claro, está de acuerdo con la Biblia, pero ¿dónde está el presidente del Perú que no lo veo? Porque se supone que acá deben de estar todos los inteligentes, todos los sabios, por algo es la verdad. Debe de estar aquí gente que es intelectual e ilustrada. Y busca al presidente y no lo encuentra. Y busca a los congresistas, a ver, ¿dónde está? Quiero conocerlo. No, no está tampoco. ¿Dónde está por aquí Arnold Schwarzenegger? Debe de estar acá el gran artista. No, no está acá. ¿Dónde está Sylvester Stallone? Tampoco está. ¿Dónde está el gran ilustrado, escritor, científico, biólogo? Y buscas y no hay. Y dices, pero si todo está de acuerdo con este libro, todas las verdades que predican acá son idénticas a las que predica no un hombre, sino un Dios. ¿Porque esto es de Dios o no? Y si está de acuerdo con eso, ¿qué pasó con la gente? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos los grandes, diremos así?
¿Dónde se fueron? ¿Dónde está el director de la NASA acá? No hay. ¿Te das cuenta? Tú te unes a la verdad no por el tipo de gente que haya, sino ¿por qué? Porque es la verdad, sin que te importe nada. Porque la verdad va a hacer algo por ti. San Juan 8:32. Perdón. San Juan 8:32. Y conoceréis que dice. Y la verdad os hará ¿qué? ¿Libres de qué? ¿Ah? Libres del error, de la mentira, del mal. O sea, te va a ser un triunfador con plena seguridad. Muy bien, seguimos leyendo. Apocalipsis 11. Mire lo que sigue diciendo, ¿ah? Y el altar, que es el mensaje, para poder saber cuál es la verdad, y a los que adoran en él. ¿A quién más se le va a medir? ¿Ah? A toda la gente que adora esa verdad, en ese altar y en ese templo. Eso quiere decir que yo tengo que probar a todos, desde el presidente que dirige la iglesia hasta el último miembro de ella. ¿Correcto? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Eso se llama hacer un juicio. Y quien va a llevar a cabo todo este juicio va a ser Dios. ¿Con qué? Con su vara de medir. ¿Está claro? Todos seremos juzgados por este libro. San Juan capítulo 12, verso 48. Nadie va a ser juzgado por lo que otro diga de ti. Cuando Cristo venga, no le va a decir al que está a tu lado, ven, tú te sentabas al lado de este fulano en la iglesia. Ya, muy bien. ¿Cómo era? No, Dios no te va a preguntar así. Jamás Dios le va a preguntar a otro hombre para que juzgue sobre otro hombre. Eso es imposible. Dios solo va a juzgar de acuerdo con su regla, con su ley, no más. A Él no le interesa otra cosa. Dios nunca te va a decir, a ver, hijito, ¿tú venías a la iglesia porque sentías amor por mí? No te va a decir eso. No te va a decir, ¿tú venías a la iglesia porque estabas apasionado con mi creencia? No te va a decir. No te va a decir, ¿tú venías a mi iglesia porque mi iglesia era más bonita que las otras? ¿O porque te caía bien el predicador? ¿O porque era simpática la predicadora? ¿Por eso tú fuiste, hijito, a la iglesia? Nada de eso te va a preguntar. ¿Qué cosa es lo que te va a preguntar Jesús cuando venga? ¿Has guardado mis mandamientos? Es todo lo que te va a preguntar. Ninguna otra cosa más, ¿eh? Nada más te va a preguntar. Solo, ¿has guardado mis mandamientos? Señor, pero es que el fulano... No, hijito, te estoy preguntando a ti. Señor, pero el fulano que venía acá a la iglesia, que era más antiguo que yo, él vivía así, y yo por eso lo seguía a él. Nah, eso no vale allí. Ahí solo va a valer una cosa. ¿Guardaste mis mandamientos? Punto. Cuando tú vas al colegio, ¿tú estás mirando quién se sienta a tu lado para quedarte en el colegio? No, señor. Tú vas al colegio, esté quien esté, porque me tienes que aprobar, tienes que pasar de año, te tienes que graduar y a trabajar. ¿Esa es la ley de la vida o no? Sí, señor. Y ahí nadie te pregunta el día del examen. El profesor viene y dice, a ver, alumnos, hoy día vamos a dar examen de matemática. ¿Cuántos sienten que les gusta la matemática? A ver, díganme, para ponerle 5 puntos. ¿Cuántos sienten que quieren seguir con mi curso? ¿A cuántos les gusta el alumno que está a su lado y les cae bien? ¿A cuántos les caigo bien yo? ¿Les gusto? Ya, entonces les voy a poner su nota. ¿Así es el examen? ¿Qué interesará lo que sientes, gustas o tú deseas? Interesa que conozcas la matemática y con eso apruebas. Muy bien, ¿qué quiero decir con eso? Interesa que conozcas ¿qué? La Biblia, la verdad. ¿Conoces eso? ¿Cumples esto? Estás seguro para el cielo. Eso es todo. Muy bien. A eso se le llama, vas a medir a los adoradores. Entonces, cuando tenemos que medir a los adoradores, significa que yo tengo que leer la Biblia y estar acorde, porque cuando el Espíritu Santo pase midiendo para ver si soy un adorador correcto, el Espíritu Santo, a quien yo no veo,
se me va a acercar. Y cuando se acerque, me va a mirar, me va a copiar con la Biblia y va a decir, a ver, tú sí pasas, tú sí, tú sí. Y al que no pasa, tú no pasas. ¿Me entiendes? Así es como se... Por eso, nunca te vas a medir con el que está a tu lado. Porque si el que está a tu lado es más santo, más pecador que tú, eso no te va a asegurar que vayas al cielo o que te quedes acá. Solo la verdad. Una vez que escuches la verdad, esa es la que te salva. Fuera de la verdad nadie se salva, en la mentira nadie se salva, porque la mentira es del diablo. Muy bien, seguimos leyendo. Ya tenemos las tres cosas con las cuales se mide. Vamos a Apocalipsis 11. Y ahora sigue diciendo, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los no judíos, los mundanos, los paganos. Le ha sido entregado a ellos y ellos hollarán, pisarán, pisotearán la ciudad santa 42. La ciudad santa es el pueblo de Dios, ¿correcto? Y serían pisoteados por 42 meses. Muy bien. Ahora vamos a entender la simbología. Vamos a la imagen del santuario. Pon una imagen del santuario, por favor, Franz, para mostrarles a qué se está refiriendo acá el profeta, ¿ya? Cuando menciona, no midas el patio, porque el templo de Dios antiguo también tenía su patio, ¿no es cierto? Que se llamaba el atrio exterior. En ese patio es donde se mataban los animales para el sacrificio, y allí se encontraba el altar del holocausto donde se quemaba el sebo del animal. Muy bien, miren acá. Aquí, en esta parte, está el templo del tabernáculo, donde se encontraban el altar de oro, la mesa del pan de la proposición y el candelabro y el arca con los 10 mandamientos. Eso es adentro. Esto de acá es el patio. Y en el patio estaba el altar del holocausto, estaba la fuente de bronce, y aquí, donde está mi dedo, acá, aquí se mataba al animal, se lo degollaba para llevar su sangre al interior del templo para el perdón de los pecados. ¿Ya? Ahora, en el cielo existe un templo idéntico a este, ¿correcto? Que Juan vio, Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Miren lo que dice. Y el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? En el cielo. ¿Y qué se vio? Y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Los 10? O sea, en el cielo existe un templo idéntico en las figuras del santuario como el que hizo Moisés. ¿Está claro? Idéntico. Hebreos capítulo 8, verso 1 al 5. Miren lo que dice allí. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Jesús se sienta a la derecha del Padre, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo del templo del cielo, que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este Jesús tenga algo que ofrecer. Verso 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Verso 5. Escuchen esto. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Miren, ¿ah? O sea, en el cielo hay un original y acá es figura y sombra en la tierra. ¿De qué cosa? Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, en el monte Dios le mostró un modelo del templo del cielo a Moisés y le dijo, vas a construir un templo idéntico a este en la tierra. ¿Está claro? Así que cuando Moisés hace el templo en la tierra, lo hace idéntico ¿a cuál? Así de sencillo. Muy bien. Entonces, en el cielo debe haber un tabernáculo con el arca del pacto, con los 7 candeleros
Porque en Apocalipsis dice que Jesús caminaba entre los 7 candeleros. Eso lo estudiamos en el capítulo 2, ¿se acuerdan? Y en el cielo hay un altar de oro. ¿Lo hemos estudiado o no en las 7 trompetas? Dice que en el altar de oro se sintieron truenos, relámpagos y empezaron a tocar las trompetas. Eso lo hemos estudiado hace 2 sábados, ¿correcto? Lo que significa que en el cielo están los 3 muebles del lugar santo y el arca del pacto del lugar santísimo. Ahora yo les pregunto, ¿y dónde estaba el patio allá en el cielo? ¿Ah? ¿Dónde estaba el patio? ¿Cuál es el patio? Se supone que esto es lo que ha visto en el Apocalipsis Juan, lo que acabo de decirles, ¿no es cierto? Donde está la mesa, donde está el candelabro, el altar de oro y el arca del pacto. ¿Y este patio dónde está? ¿Dónde está? En el patio moría el animalito que representaba a Jesús. ¿Y dónde murió Jesús? Aquí en la tierra. O sea que el patio, ¿qué cosa es? La tierra. Aquí es donde murió Jesús. Aquí es donde se le llevó al altar del holocausto. ¿Correcto? Aquí es donde Jesús ministró en el patio. Y cuando subió al cielo, ¿dónde se fue? Al lugar santo, porque ahí lo vio Juan en el Apocalipsis. Dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre que caminaba entre los 7 candeleros. ¿Y los 7 candeleros están dónde? Así que cuando Jesús sube al cielo, entra en el templo del cielo, primero en el lugar santo. Y cuando pasan las 7 iglesias hasta la Odisea, 1844, entra al lugar. Y desde ahí comienza el capítulo 4 hasta el capítulo 22 en el lugar santísimo. ¿Correcto? O sea, Apocalipsis es todo el santuario, en otras palabras. Ya, ahora, resulta que según la profecía, dice, mira el templo, pero no miras qué cosa, el patio, porque este lugar, la tierra, le ha sido entregada a los gentiles por 42. ¿A cuánto equivale 42 meses? 1260 años. Se le entrega por 1260 años al sistema del anticristo para que él tome posesión sobre la tierra en el santuario, donde se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por... Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 y 4. Mira que esta profecía es la más profunda de todas, ¿ah? Nadie os engañe en ninguna manera, dice Pablo, porque no vendrá Jesús, su segunda venida, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién se dio el nombre de Dios durante 1260 años? El papado. ¿Correcto? Así que entonces aquí está hablando del tiempo del papado, los 1260 años. Seguimos leyendo, Apocalipsis 11. Y ellos hollarán la ciudad 42 meses, 1260 años. Verso 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio, de sacos, de negro, de luto. ¿Ah? Ahora, ¿quiénes son estos 2 testigos que iban a llevar la profecía, el testimonio profético? San Juan capítulo 5, versículo 39. Fíjense lo que dijo Jesús. ¿Quiénes son los 2 testigos? ¿Ya? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, dan testimonio de mí. ¿Quiénes son los testigos? ¿Quiénes testifican de Jesús? O sea que los 2 testigos vienen a ser el Antiguo y el Nuevo Testamentos. No hay acá de que los 2 testigos son Pablo y Moisés que van a salir por todo el mundo a predicar ahora y que van a venir y se van a aparecer por acá o por allá. Mentira, Señor.
Cuidado con esas falsas teorías que andan hablando de que los dos testigos son dos personas o dos ángeles o dos seres del cielo. No son. Los dos testigos son el Antiguo Testamento y el Nuevo, y vamos a seguir probándolo. Fíjense lo que sigue diciendo acá. Daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio, de luto, porque estaban siendo perseguidos por 1260 años por el papado. Acuérdate que desde el año 538, cuando sube al papado Virgilio I, puesto como sumo pontífice por Justiniano, emperador de Roma, se le dio el título de corrector de herejes. Así que entonces, un hereje para la Iglesia Católica Romana era todo aquel que seguía creencias distintas a las que mandaba la Santa Madre Iglesia. ¿Correcto? Pero la Santa Madre Iglesia no llevaba la Biblia sola, sino la tradición, las ideas de los padres, de sus creencias y todo lo que decía el magisterio de la Iglesia. Y si tú estabas leyendo tu Biblia como hoy día la tienes ahí en tu mano, durante la Edad Media te sacaba el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y te llevaban a quemar por hereje. Porque herejes para ellos eran los que leían la Biblia. La Biblia no podías tú leerla por ti mismo, tenías que escucharla en la misa. Y en la misa te la leían en latín. Y si no sabías latín, qué pena por ti. ¿Te diste cuenta? Eso fue por 1260 años. Desde que asciende al dominio el papado, hasta que en 1798 cae en manos de Napoleón Bonaparte. Desde el 538 hasta 1798 son 1260 años. 42 meses. Muy bien, seguimos leyendo ahora. Sigue diciendo acá. Estos testigos son los dos, ¿qué? Olivos. ¿Cuáles son esos dos olivos? ¿De qué está hablando? Zacarías capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Qué son los dos olivos? Mira bien, ¿eh? Dice acá. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Verso 2. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él, 2 olivos. Ahí están. Los 2 olivos que se está mencionando en Apocalipsis. ¿Y qué eran? Vamos a ver. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Es decir, a los 2 lados del candelabro que está viendo en visión Zacarías. ¿Correcto? ¿Y qué pasó? Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? ¿Y qué le respondió el Señor? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es, ¿qué cosa? ¿Palabra de qué? O sea que los 2 olivos representan ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿Está claro? Los 2 olivos son el Antiguo y el Nuevo Testamentos. De donde sale el Espíritu Santo, donde se dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los. Por eso Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu, porque el Espíritu Santo sale de los 2 olivos. Miren cómo. Versículo 11. Zacarías 4:11. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? ¿Qué cosa salía de los 2 olivos? Aceite. Aceite como oro. ¿Qué cosa es el aceite en la simbología bíblica? El Espíritu Santo. Salmo 23:5, fíjense lo que dice allí. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con, ¿qué dice acá? Con aceite. Mi copa está rebosando. Esta es la oración de Jesús. El ungimiento de Jesús. Unges mi cabeza con aceite.
Hechos 10:38. Miren con qué fue ungido Jesús. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Con qué le ungió? Con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el aceite. Y el Espíritu Santo sale de los dos olivos. O sea, ¿de dónde sale el Espíritu Santo? Del Antiguo y del Nuevo Testamentos. ¿Está claro o no? Ya está. Ahora, regresamos a Apocalipsis. ¿Qué pasa con los dos olivos? Miren lo que sigue diciendo. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. ¿Qué sale, dice? Fuego. Jeremías 23:29. Miren lo que dice. Otra vez. ¿No es mi palabra como que dice? O sea, cuando dice que de los dos testigos, de los dos olivos, sale fuego de la boca de ellos, quiere decir que ¿qué cosa sale de acá? Fuego de la palabra de Dios. Y ese fuego, ¿qué cosa hace? Miren lo que hace. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Ajá. O sea, cualquiera que hable contra la palabra de Dios, contra los dos testigos, ¿qué cosa pasa? A cualquiera que quiera hablar contra la Biblia, con este mismo libro lo combates y lo rebates. Y los destroza a sus oponentes. No hay nadie hasta el día de hoy que haya demostrado que la Biblia esté equivocada. No ha nacido. ¿Te das cuenta? Han querido demostrar que la filosofía es más importante que la Biblia. No han podido. Han querido demostrar que la ciencia domina la Biblia. No han podido. Porque la Biblia es una estructura completa. Desde la profecía, que es lo principal con lo que se defiende la Biblia, hasta la enseñanza de la conducta de la vida. Así nadie puede dominarla. Te habla de matemática, física, química, biología, anatomía, todo tiene. Miren, es solo un libro. Y sin embargo te habla de todo en profundidad. No hay nada que se le escape a la Biblia. El apóstol Pablo, cuando habla de la Biblia, miren lo que dice. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. Miren lo que dice la Biblia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. ¿Qué cosa hace la Biblia? Así que cualquiera que quiera atacar a la Biblia va a tener que pensarlo 100 veces. No hay nada que hasta el día de hoy haya demostrado que la Biblia esté equivocada o que tenga alguna falla o algún error. Nadie ha podido hacerlo. Hasta ahora la Biblia siempre ha dominado a todos sus enemigos. ¿Está claro? Así de sencillo. Muy bien, seguimos leyendo ahora. Mira lo que dice acá. Y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ahora, vamos a ver cómo le quisieron hacer daño a la Biblia. Y los que quisieron hacerle daño a la Biblia van a morir igual. ¿Correcto? Vamos a ver qué pasó. Seguimos leyendo. Verso 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento cierran el cielo y lo abren. ¿Cómo así? San Mateo capítulo 16, versículo 18. Fíjense lo que le dijo Jesús a Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Cristo está diciendo, tú eres Pedro,
pero sobre esta roca construiré mi iglesia. No le dijo sobre esa. Así que hay que entender bien cuando se lee la Biblia. Porque hay quienes dicen, acá le está diciendo a Pedro que él es la base de la iglesia. No, ahí no dice eso. En ninguna parte se le llama a Pedro la roca sobre la cual está construida la iglesia. En todas las veces a Jesucristo se le llama la piedra angular, la piedra sobre la cual está fundamentada la iglesia. ¿Correcto? Efesios capítulo 2, verso 20. Miren lo que dice allí. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? A Cristo se le llama la piedra angular, la base de la iglesia. Entonces, no hay un solo texto que enseñe que Pedro es el fundamento de la iglesia. No lo es. Al contrario, en conjunto a todos los apóstoles y profetas se les dice el fundamento. Y la piedra es Cristo. ¿Por qué? Porque ellos hablan de Cristo y se fundamentan en Él. Así de sencillo. Así que no hay base para lo que se dice de Pedro. Pero bueno, sigamos leyendo. ¿Qué pasó con Pedro? Seguimos leyendo Mateo 16, 19 ahora. ¿Qué se le dio a Pedro? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves que se le dieron a Pedro son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que abren el cielo y cierran el cielo. ¿Está claro? Así que el Antiguo y el Nuevo Testamento son las llaves del reino. Son las dos llaves con las cuales se abre el cielo para los que aceptan el Evangelio. Cuando yo te predico y tú aceptas lo que te predico, con la palabra, se te abre ¿qué cosa? El cielo. Y cuando tú rechazas lo que te estoy mostrando de la palabra, se te cierra el cielo. Por algo lógico, ¿no? Porque si no acepto la palabra, el Evangelio, obviamente el reino de los cielos no es para mí. El reino de los cielos significa la escuela de los cielos, ¿no es cierto? Ya hemos hablado sobre eso. Entonces, toda persona que acepta la Biblia está aceptando ser alumno del reino de los cielos. Pero si rechaza la Biblia, ¿cómo puede ser alumno allí? No va a poder. Imagínate que tú vayas al colegio y el profesor diga, muy bien, traen sus cuadernos, saquen sus lapiceros, y tú dices, no he traído cuaderno, no tengo libro, no tengo lapiceros. ¿Y a qué has venido tú? He venido a jugar un rato acá, me gustan las horas de recreo. ¿Qué cosa te va a decir el profesor? Ya, sal de mi clase. Y te van a echar del colegio. ¿Por qué? Porque tú no has ido a estudiar. Así también sucede con el cielo. Si yo quiero entrar al cielo y le digo a Dios, sí Señor, pero me gusta la discoteca, me gusta el cine, la diversión, me gustan los placeres carnales, Señor, me gusta harto la comida. Entonces, el Señor me va a decir, hijito, allá no hay eso. ¿A qué vas a ir? Te vas a aburrir. Sí, pero yo voy a ir a empezar eso, pues de una vez voy a hacer turumba en el cielo. No, porque eso quiso hacer Lucifer y lo tuvimos que votar. ¿Comprendes ahora? O sea, nadie entra en el reino, en la escuela de Cristo, si no abandona aquello que no es de la escuela. ¿Te gusta jugar en la calle con tu pelota? ¿Andas pintando las paredes? Sí, acá en el colegio no lo vas a hacer. Acá hay DC, así es el reino de los cielos. Donde la gente que se educa ahí, se educa para saber convivir con los demás. Una sociedad de armonía. Y si no armonizas con ellos, no eres parte de ellos. ¿Y cómo tengo que hacer? Aprender. El tiempo de gracia que se nos da en la tierra, de vida, es para aprender cómo se vive en el cielo. Satanás le engaña a la gente, la lleva por otros caminos para que se olvide de que se tienen que preparar para el cielo. Eso es lo que hace. ¿Te diste cuenta? De eso se trata. Es la guerra. Muy bien. Ya sabemos entonces por qué tienen el poder de abrir y cerrar el cielo. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Cuántas son las veces en que la palabra de Dios puede producir plagas en la tierra? ¿Ah? Todas las veces que la rechacen. Ese libro dice, si tú rechazas las advertencias de Dios, van a caer las plagas por rechazarla. Ahora, ¿por qué caen las plagas? Para que entendamos esto, para que no se vea como que Dios a la fuerza quiere que la gente lo acepte. ¿Ah? ¿Por qué caen las plagas?
¿En qué se basa la caída de las plagas? ¿Ah? Supongamos, miren, ahora estamos viendo que hay enfermedades que están apareciendo, ¿no es cierto? Pero todos sabemos que son armas químicas y armas biológicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, estas últimas enfermedades que están apareciendo, donde van a haber hemorragias, porque van a volver enfermedades que antes habían, donde ya se está hablando de que están apareciendo la tuberculosis, el cáncer, y están apareciendo varios males, enfermedades venéreas que se están volviendo a multiplicar, ¿no es cierto? Y se acuerdan cuando yo toqué aquí un tema en el cual incluso les dije, cada vez que se compren ropa, lávenla primero, y sobre todo cuando son prendas interiores. ¿Por qué? Porque increíblemente se ha encontrado en pantalones, en prendas interiores, bacterias, patógenos para producir enfermedades venéreas. Entonces la gente comienza a ver que se le empiezan a producir enfermedades venéreas de la nada. Entonces todo eso se está haciendo y muchas cosas más que te están mandando en el agua, que te mandan en la comida. Pero la pregunta es esto, ¿por qué se permite todo eso? Uno, porque la profecía lo decía. Dos, porque cuando la gente rechaza el evangelio, se vuelve perversa, se endemonia, se vuelve una diabla, digámosle así, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora trata de destruir a los demás con tal de ganar dinero, con tal de engrandecerse. ¿Por qué ustedes creen que las grandes empresas están haciendo eso? En estos días se ha denunciado de bebidas gaseosas que se estaban tomando allá en Estados Unidos y la gente se ha empezado a enronchar. Se ha denunciado de comida, productos que se están vendiendo que están produciendo alergias terribles. Se ha denunciado de medicinas que se le está vendiendo a la gente y que le están produciendo enfermedades de efectos secundarios graves. ¿Por qué? ¿Qué le llamas tú a eso? Si todo se puede fabricar con seguridad, ¿por qué están produciendo todo eso? Que ya se ha denunciado. Eso se llama que el amor de la gente se ha enfriado. La maldad está progresando. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por haber rechazado el Evan? Entonces, cuando se rechaza la palabra dice que vendrán plagas. Y por eso dice, ellas tienen el poder de hacer que las aguas se conviertan en sangre y que las plagas caigan en la tierra cuantas veces quieran. ¿Cuántas son las veces que quieren? Las veces que son rechazadas. Porque si el evangelio no es rechazado, no puede venir nada de eso. Muy bien. Comprendamos por eso cómo funcionan las cosas de Dios. No es Dios arbitrario. No es que dice, rechazaste mi Biblia, te mando una plaga. No. Rechazaste mi Biblia, ahora el diablo va a hacer lo que quiera contigo. Y no voy a poder hacer nada por ti porque tú no quieres acercarte a que yo te proteja. Cuando nosotros rechazamos a Dios, quedamos fuera del amparo de Dios y bajo la destrucción del diablo. Ya está. Seguimos leyendo. Eso es todo lo que está pasando en el mundo, ¿no es cierto? Y luego dice, verso 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea, iban a atacar ¿a quién? A la Biblia, a los dos testigos. Los iban a matar. ¿Cuándo? Cuando estuviesen terminando su testimonio. ¿Cuántos años tenían que testificar? 1260 años. Y cuando estuvieran terminando su mensaje, su testimonio, su profecía, entonces la bestia que sube del abismo. Ahora, ubiquémonos. ¿Qué dije que era el abismo? Porque ya hemos leído, ¿no es cierto? En la quinta trompeta hablamos del abismo, ¿o no? Dice, se abrió el pozo ¿de qué? Del abismo y salieron langostas sobre la tierra. ¿No es cierto? Ya. ¿Qué cosa era el pozo del abismo? ¿Qué cosa era el pozo del abismo? Porque de ahí salieron las langostas. Pero el pozo del abismo, ¿qué es? ¿Dónde moran quién? Los demonios. O sea, cuando estamos hablando del abismo, estamos hablando del espiritismo, el ateísmo, el materialismo.
Ese es el pozo del abismo. Ahí está prácticamente las enseñanzas de los demonios, de negar a Dios, la existencia divina. ¿Correcto? Y ahora dice, la bestia, la potencia, el poder que sube del abismo, porque bestias son potencias, poderes. Esa bestia que sube del abismo, el ateísmo y el espiritismo, le haría la guerra ¿a quién? A los dos testigos y los mataría. Increíble. ¿Cuándo sucedió eso? Bueno, justo cuando ellos estaban terminando su testimonio, en el año de 1793, la Convención de Francia mandó quemar las Biblias en plena plaza de Francia. Y luego de quemarlas, dejó sus restos en la plaza, no dejó que se levantaran restos de ella, para que todos pudieran ver que la Biblia había sido destruida, que el cristianismo había sido anulado en Francia. Francia, una nación atea, de haber sido católica hasta los tuétanos, se volvió atea hasta los tuétanos. Y ese día sucedieron cosas en Francia. Vamos a ver, ¿qué pasó? Miren lo que pasó. Seguimos leyendo. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de Sodoma y Gomorra? ¿Qué característica tenía Sodoma? ¿Ah? ¿Qué característica? Vicios sexuales, ¿no es cierto? Eso era Sodoma y Gomorra. Prostitución. La prostitución era todos los días ahí abierta. La gente en Sodoma y Gomorra era una gente que había alcanzado la igualdad económica. Es decir, en esa ciudad se practicaba el igualitarismo, la igualdad social. Eran totalmente practicantes de la igualdad. Se aceptaba todo lo que era el homosexualismo. No estaba condenado en Sodoma y Gomorra. Todos eran homosexuales ahí. ¿Ah? Prostitutas. Adulterio, ¿para qué te cuento? Eso era Sodoma y Gomorra. Puros vicios contra naturaleza. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, el bestialismo, animales con seres humanos, zoofilia, todo se practicaba ahí. ¿Correcto? Eso era Sodoma y Gomorra. Así es como nos pinta la Biblia. Ahora, esa práctica de todo lo que tenía que ver con la sensualidad iba a ser el lugar donde se matarían a los dos testigos. ¿Cómo sucedió eso? Fíjate en esto. Para el año de 1793, a raíz del levantamiento de la Revolución Francesa, ocurrió que se quemaron las Biblias y en plena plaza el sacerdote, empecemos por la iglesia, el sacerdote principal de la ciudad salió junto con algunos curas más y levantando su mano al cielo le dijo a Dios: te reto a que en este momento mandes tus rayos y tus truenos, porque acá te están negando, acá están quemando tu libro, aquí te están volviendo a crucificar. ¡Actúa! No pasó nada. Ven, dijo él, no hay Dios, no hay nadie en el cielo, estamos destrozando todo lo que es de él y no dice nada. Y entonces el mismo representante religioso negó a Dios. Y todos los representantes de la ciudad aplaudieron. Y en ese momento salió desfilando por el medio de la ciudad una mujer bailarina, muy reconocida, una prostituta de la ciudad. Y salió desnuda. Y la hicieron pasear desnuda por toda la plaza. Y todos iban gritando: la diosa razón. Esta es la verdadera diosa. Se le siente, se le palpa, gusta, se divierte. Esa es la diosa que buscamos. Y le dieron el nombre de la diosa razón. Tal es así
que negaron a Dios y pusieron la razón encima de Dios. Por eso hasta el día de hoy dicen, ahí está, esa es la diosa razón. Una prostituta desnuda paseando por la plaza. Y esos que defienden tanto la razón, ¿qué están defendiendo? Ese tipo de adoración. Esa es la diosa razón. Ahora, muchos dicen, ¿qué Dios ni qué Dios? La razón. Pero ¿se olvidan de las raíces de la razón? Miren, ellos dicen que la razón te enseña que no hay Dios, que tú te tienes que guiar solo por la razón. ¿Y por qué le llamaron diosa entonces a esa mujer? ¿Así que son una religión también o no? Así que cuidado con esos universitarios que a veces no saben lo que hablan, o filósofos, y dicen, la razón es la que te guía. Discúlpame, yo no pertenezco a esa religión de una prostituta. ¿Ves lo que estamos viendo o no? Eso es lo que dijeron. Eso es historia. Si no conoces la historia, estás condenado a repetir los errores de ella. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué pasó? Miren lo que dice acá. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma. ¿Ese era quién? Porque ahí es donde sucedió eso. La sodomía. Y allí se llevó una orgía que tú no te imaginas. Donde se vio todos los actos sensuales de hombres, mujeres y animales. Lo que es peor es que en el reinado del terror que se dio durante esa época, ¿no es cierto?, con Robespierre. Durante esa época, en el reinado del terror, se hizo una matanza espectacular. Y por todas las riberas del río, que eran kilómetros y kilómetros, a todos los que mataron, porque los decapitaban, los degollaban, los encontraron que los habían puesto en posiciones groseras que solo representaban la sensualidad que había en ellos. Los muertos fueron encontrados desnudos y de formas horribles. ¿Eso qué significaba? Que esa gente tenía en la cabeza solamente lo que sacó en la plaza, la prostitución. Eso se llama sodomía, donde se ve todos los pecados carnales y sensuales. Eso es historia. Eso fue lo que pasó. Y por eso acá dice claramente, hasta que se llevó, esto terminó feo. Decapitaban todos los días. Nadie vivía seguro en el reino del terror. Y finalmente Robespierre, quien mandaba decapitar, terminó decapitado. Tanta era ya la matanza que las demás naciones se horrorizaron y buscaron frenar esto. Solo aguantaron 3 años y medio con esas ideas de negar la Biblia. A los 3 años y medio, en 1796 y 97, la misma Convención de Francia, ¿saben qué dijo? No se puede vivir sin Dios y la Biblia. Ya en 1795 comenzaron a dar permiso para que se abran otra vez las iglesias, de una manera bastante solapada, porque ya no soportaban, las matanzas eran horribles. La ley del más fuerte dominaba, te quitaban todo, el que quería te mataba. Y para 1796 y 97, la convención dice, basta, se acabó este tipo de reinado. Y se solucionó el problema. Pero quedó la herida para siempre. Por eso la Revolución Francesa es muy sonada, pues, ¿no? Todo lo que sucedió durante toda esa época, entre 1789 hasta 1797. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Dice, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Qué pasó en Egipto? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo el faraón a Moisés y Aarón? No conozco a Jehová. Ateo por completo. Ahí estaba el ateísmo y el espiritismo unidos. Francia y Egipto, por eso son mencionados. Y donde también nuestro Señor fue, ¿qué dice? Porque ahí crucificaron a Cristo al negarlo, insultarlo, quemar su libro y destruir su cristianismo. ¿Te diste cuenta? Esta es la historia de lo que sucedió en la Revolución Francesa. Nunca te olvides eso. Los 2 testigos fueron quemados allí. ¿Y ahora qué dice? Y los de los pueblos, verso 9, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. ¿Cuánto es 3 días y medio? 3 años y medio, ¿ves? 1793 hasta 1796-97. Día por año,
3 años y medio, 3 días y medio. Y se cumplió con exactitud la profecía y sin errores. Y luego sigue diciendo, y no permitirán que sean sepultados. Interesante. Mira, hace un rato yo te dije que dejaron las Biblias quemadas en la plaza durante 3 años y medio. Para que la gente que pasara, ¿qué han quemado acá? ¡La Biblia! Acá no creemos en la Biblia, ni vayas a traer una Biblia en esta nación. Todos entonces veían sus cadáveres durante todo ese tiempo. Y luego sigue diciendo más. Y no permitirán que sean sepultados. La gente hizo fiesta, te voy contando, ¿ah? En varios lugares de las ciudades de Francia, cuando supieron que habían quemado la Biblia, se organizaron fiestas por los espiritistas, los masones y toda esa gente de las sociedades secretas, organizaron celebración porque la Biblia había sido quemada. No querían la Biblia, querían destruirla. El nuevo sistema de educación que partiría después de la Revolución Francesa era un sistema de educación donde se quitarían los principios de la historia bíblica y se pondría una nueva historia. ¿Ves? Se cumplió. Más aún. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Vamos avanzando, Franz. Y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Esto se cumplió al pie de la letra, porque los grandes, los poderosos enviaron regalos agradeciendo que quemaron la Biblia. Porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Qué cosa dice que hacía la Biblia? ¿A quién atormenta la Biblia? Al impío, al sucio, al inmundo lo atormenta. No quieren saber nada con la Biblia. No, todo prohíbe. Vivo angustiado con la Biblia. No quiero Biblia. Mucho me prohíben. No puedo ir a la fiesta. Mi papá y mi mamá no me dejan salir. Culpa de este libro. Odian. Atormenta, pero atormenta al malo, no al bueno. Es imposible que lo puedan atormentar pues al bueno jamás. Muy bien. Versículo 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Porque a los 3 años y medio ya dije que la convención volvió a poner la Biblia. Verso 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Miren cómo termina aquí esta profecía. Dice, y se escuchó una voz del cielo que se les dijo, suban hasta el cielo. Y todos sus enemigos los vieron, todo el mundo los contempló. ¿A qué representa eso? Los 2 testigos volverían a ser proclamados y el mundo entero conocería la Biblia. Sí, porque gracias a eso, miren lo que voy a leer de la historia. En 1804, después de que quemaron a los 2 testigos y se recuperaron, en 1804, la Biblia estaba disponible en 50 idiomas. Hoy la Biblia completa se ha traducido aproximadamente a 700 idiomas y solo el Nuevo Testamento se ha traducido a más de 1500 idiomas. Y al menos una parte de la Biblia ha sido traducida a 3312 idiomas, dando acceso a la mayor parte del mundo, al menos a una porción de la preciosa palabra de Dios. Y ahora con el Internet, ahora con las nuevas tendencias del conocimiento, de la computación, la informática, ¿a cuántos llega la Biblia? Todo el mundo la ve. Y cuando llegara ese momento, cuando se termine de dar el conocimiento de la Biblia a toda la tierra, que Cristo dijo será predicado el Evangelio y vendrá el fin, ¿qué cosa va a ocurrir? Verso 13. En aquella hora hubo un gran ¿qué? Esto está a punto de pasar. Cuando se termine de proclamar el Evangelio, va a haber un terremoto que va a sacudir gran cantidad de la tierra. Este no es el terremoto del fin del mundo todavía. Este es un terremoto que va a ocurrir todavía antes. Es decir, vamos a ver que cuando se termine la gracia, cuando se dé el decreto dominical, se va a soltar un sacudón sobre la tierra, ¿no es cierto? Y que va a ser ya para el cierre de la tierra. Y luego viene el gran terremoto en la 7ª plaga. Es el final de la destrucción total, ¿no es cierto? Pero bien, todo eso todavía está por cumplirse.
hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Así que todavía esa última parte está por cumplirse. Hasta aquí hemos descubierto entonces que los dos testigos, ¿quiénes son? El Antiguo y el Nuevo Testamentos. Y que estos tienen que ser anunciados al mundo entero. Para que esto se cierre, el capítulo 12 nos va a explicar. Eso lo vamos a ver el próximo sábado. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para que todas las palabras que hemos aprendido hoy queden grabadas en nuestra mente y corazón. Ha sido un poquito larga esta profecía, ¿no? Pero la hemos entendido. ¿Ya? Las demás profecías que vienen son más cortas, pero esta era clara.